Siguiendo con la serie que iniciamos el domingo pasado, que lleva como título general Diseñados con propósito, la idea, el concepto es hablar acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, por qué hemos sido creados. Y el domingo pasado vimos que el fin supremo de nuestra existencia es darle la gloria a nuestro Dios, es honrar a nuestro Dios, un propósito decretado en la eternidad pasada. Él ya nos creó pensando de antemano para qué tiene sentido nuestra vida. Y el mensaje de esta mañana lleva como título Transformados a la semejanza de Cristo. Transformados a la semejanza de Cristo. Vivimos en una sociedad que está obsesionada con el diseño exterior. Una sociedad que está obsesionada con la identidad autopercibida. Hay mucho de esto en el vocabulario y abunda esto en las redes sociales actualmente. La gente busca modelar su cuerpo, busca orientar su carrera, busca perfeccionar su reputación para encajar en los estándares del mundo. En algún sentido, estas no son cosas malas en sí. Quizás el dilema o el problema más serio que podemos encontrar en esto es ¿a qué me quiero parecer? ¿A qué me quiero o a quién me quiero semejar? Y aquí está el desafío que tenemos los cristianos. Porque para los hijos de Dios el destino final de nuestro carácter ya fue determinado por un diseñador soberano. Ya no tenemos que estar nosotros preocupados por el diseño de nuestra propia vida, porque ya el diseño de nuestra vida está dictado por Dios. Dios no nos salvó para que sigamos nuestros propios impulsos, sino para vaciarnos en un molde específico. Hay un modelo, hay un molde que tiene una forma que Dios quiere que nosotros adquiramos. El propósito inalterable de Dios en la salvación, en la redención, es restaurar su imagen que se rompió en nosotros. Agarrando un cincel como el escultor para ir dándonos forma, para ir sacando las impurezas, para ir trabajando en nuestra vida, para ir esculpiendo su carácter en nosotros, para ir moldeando nuestro carácter en la obediencia, en la santidad de Jesucristo en cada uno de nosotros. Es interesante estas figuras que solemos usar o que en la Biblia van apareciendo, porque implican, un trabajo dedicado de Dios para darle forma a nuestra vida, pero también implican una responsabilidad nuestra en ser dóciles y dejarnos moldear por Dios. En la carta a los romanos, en la epístola a los romanos, vemos una cadena inquebrantable de la salvación y vemos el diseño perfecto al cual Dios proyectó para que vayamos siendo conformados. El origen de ese diseño es esa imagen de Dios que se rompió en nosotros a causa del pecado y el decreto eterno de Dios para nuestra eternidad. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 1, versículo 27, porque en el principio de toda la historia, Dios está obrando y está trabajando
Y dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen. Un modelo que quiso replicar en la humanidad. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí no hay distinción, tanto mujeres como hombres tenemos ese mismo diseño de Dios para nuestra vida. Ahora sí vamos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 28 y la primera parte del versículo 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hasta aquí el texto bíblico. Dice, y esto final dice, para que fuesen hechos conformes o con la forma de la imagen de su Hijo. Vuelvo a leer el texto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, de acuerdo a su propósito, con la forma del propósito de Dios, hemos sido llamados. Aquí habla de propósito, el propósito de Dios para nuestra vida, para la que Él nos está conformando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas ayudan a bien, dice el versículo 28. Y no se está refiriendo a la conformidad terrenal o a la prosperidad material. Todas las cosas ayudan para bien. Está refiriéndose al propósito eterno del cual habla el versículo 29. A los que antes conoció. Y no se está refiriendo a que simplemente sabía el futuro, sino está refiriéndose a un conocimiento íntimo y un amor electivo previo. Dios nos amó desde el principio. Nos amó desde antes de que tuviéramos existencia física. Nos amó desde su corazón eterno. Dios determinó de antemano el destino de sus llamados para ser conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que adquiramos la conformidad de Jesucristo en nuestra vida. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestra meta, que crezcamos a la estatura de Jesucristo, desafía la palabra de Dios. Cristo es nuestro molde en el cual Dios quiere darnos la forma espiritual. Pero la caída en el pecado allí en el Edén desfiguró esa imagen de Dios en las personas, dejándonos en total depravación. Tenemos que entender este concepto espiritual, este concepto teológico. El ser humano fue creado perfecto según el propósito y la voluntad de Dios, completo. Pero la decisión equivocada de desafiar la voluntad de Dios quebrantó no solo la relación que teníamos con Dios, sino ese destino, ese propósito y ese modelo que Dios había implantado en nosotros. La imagen de Dios impresa en nosotros fue arruinada. Desde ese entonces Dios procura que el hombre entienda su necesidad de reconocer su pecado, de reconocer
que por rebeldía, por desobediencia, por orgullo, se apartó de Dios y que necesitamos restaurar esa relación para volver a tener comunión con Dios y para tener la seguridad de la vida eterna. Dios procura desde aquel entonces restaurar su imagen en nosotros, y ese propósito de Dios se cumple con su presencia en el mundo, en la persona humana de Jesucristo. En Jesucristo fue revelado todo lo que de Dios podemos conocer, y en Jesucristo tenemos el desafío y el modelo para vivir de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. La salvación no es una simple reparación cosmética, sino una recreación soberana a la imagen de Cristo. Cristo es el modelo de la nueva humanidad. Y aquí hay una palabra de aliento para nuestra vida. Cuando pasemos por pruebas difíciles, recordemos este versículo 28 que hemos leído. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese bien que Dios está produciendo en nosotros no es necesariamente nuestra comodidad, sino su santidad. Cuando hablamos de propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que empezar a pensar en grande, no en la pequeñez de nuestro proyecto particular, personal, sino en la grandeza y la magnificencia del proyecto de Dios para la humanidad, en el cual estamos incluidos. El propósito de el molde, este Cristo, el primogénito, que vino a revelarnos a Dios, pero también vino a desafiarnos a imitarlo a Él. Y es un desafío pensar en que tenemos que ser como Cristo. Pero ese desafío será imposible si pretendemos hacerlo desde nuestra humanidad, desde nuestra capacidad. Porque ahí en Romanos 8:29, esa primera parte del versículo 29 que leímos, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como el que marca la senda, el que indica el camino, el que nos muestra por dónde y cómo debemos andar. Cuando habla de Jesucristo como primogénito, no está refiriéndose a una criatura creada, sino que denota ese concepto de primogenitura, denota una preeminencia, una supremacía y un derecho de herencia sobre la nueva creación. Dios está formando en su iglesia una familia espiritual de muchos hermanos, donde el hermano mayor, Cristo Jesús, recibe la preeminencia y la gloria. Formamos parte de un pacto. Así como espiritualmente estuvimos unidos a Adán en su caída y reflejamos su naturaleza pecaminosa, ahora, por gracia soberana, estamos unidos espiritualmente a ese segundo Adán, que dice la Biblia, a Jesucristo, para reflejar su gloria. La Biblia plantea esto con mucha precisión. Nuestra herencia humana, descendiendo de el pecado de Adán, nos ha contaminado de tal manera que ya desde antes de nacer
estamos complicados por el pecado. Pero hay un segundo Adán, así lo llama la Biblia, refiriéndose a Jesucristo, al Dios que se hace hombre, que viene para restaurar la imagen de Dios rota por el pecado, que viene a cambiar nuestra historia, a borrar nuestro pasado, a cortar la herencia de pecado de Adán, y el único que puede hacer esto es Jesucristo, y la manera de recibir esta nueva herencia y esta nueva vida es por medio de la fe, creyendo en Cristo, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra herencia, renunciando espiritualmente a ella y recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Este segundo Adán viene a restaurar la imagen de Dios en nosotros y a darnos una nueva herencia, ya no arrastrando la herencia de pecado, sino ahora manifestando una herencia gloriosa. Pero hablamos de Cristo como un molde. En un taller de fundición, no sé si muchos de nosotros tenemos una idea de cómo se trabaja en un taller de fundición. Se funden los metales hasta que queden líquidos, porque con ese metal se quiere formar otra cosa, una pieza de una máquina. ¿Y cómo se consigue la forma nueva de ese metal derretido? Pues derramándolo en un molde para que todas las piezas salgan idénticas al original. De un modelo se saca un molde y luego el metal fundido va derramándose en ese molde y todas las piezas que salen de ahí son exactamente idénticas al original. Entonces, con este concepto de molde tenemos que hablar o pensar en Cristo como el molde maestro y nosotros somos las piezas que están siendo fundidas por el Espíritu Santo. Hasta este concepto de ser fundidos es interesante. Cuando la Biblia menciona el trabajo de los orfebres, los que funden el metal precioso, el oro, para purificarlo. El oro puro no puede ser usado porque no tiene la consistencia y la firmeza suficiente, se deforma fácilmente, es un metal blando. Entonces, para darle dureza se le van metiendo otros metales, se lo va fundiendo junto a otros metales. Ahora, si uno quiere conservar para poder trabajar a posteridad o para simplemente con una cuestión de atesoramiento, quiere guardar el oro puro, entonces se lo funde a una temperatura tal que se van separando porque los puntos de fusión son diferentes, entonces el oro se derrite primero y va quedando sólido todo el otro metal que fue mezclado. Este concepto de fundirnos tiene que ver con nuestro carácter. Y Dios quiere someternos a la presión del fuego del Espíritu Santo para que nuestro carácter se funda hasta dejar de estar contaminado por otras cosas que no son la pureza de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que estar dispuestos a ser sometidos a esa fundición, a esa presión, a ese trabajo de Dios en nuestra vida. Y este proceso de transformación, la Biblia menciona que es un proceso que va de gloria en gloria. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Le borré el versículo. Lo tenía anotado sin versículo. 1 Corintios capítulo 3. Dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta
como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Señor. No recuerdo el versículo. 18, gracias. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El proceso de transformación va de gloria en gloria. Es un proceso glorioso y vamos siendo transformados, cambiando nuestra forma de gloria en gloria para llegar a parecernos cada vez más a Jesucristo, con el auxilio del Espíritu de Dios. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablábamos antes acerca de ese preconocimiento, esa presencia de Dios que pensó en nosotros, que nos llamó y que nos justificó y nos glorificó. En nuestro idioma, glorificó está en tiempo pasado, pero en el original, el verbo que se usa allí habla de un presente continuo. Dios sabía de antemano lo que haría con nosotros, que iba a trabajar en este proceso de transformación de gloria en gloria, que había pensado en nosotros, que nos llamó para ser sus hijos, que por la obra de Jesucristo en la cruz nos justificó, es decir, quitó nuestro pecado y nos hizo nueva creación, y nos glorificó. Ya en el propósito de Dios, en la obra de Dios, ya nos glorificó. La justificación, esta obra de Dios, es instantánea. Es lo que hace Dios en nuestra vida espiritual cuando renunciamos a nuestro pecado y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero la santificación o la santidad es un proceso donde el Espíritu del Señor trabaja en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer. Dios nos santifica, pero nos desafía a una vida de santidad. Y esa vida de santidad es un trabajo, es un desafío que tenemos que asumir y en el cual tenemos que trabajar todos los días, porque la carne es débil, pero el Espíritu de Dios nos fortalece para que tengamos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El desafío de Dios cuando nos desafía en su propósito a ser como Cristo, es que trabajemos en nuestra vida personal buscando crecer en la santidad personal. Y no nos conformamos a Cristo, no tomamos la forma de Cristo por un esfuerzo legalista, sino por la contemplación de su gracia en las Escrituras. No puede haber un proceso de santidad sí digo bien, en la vida de un creyente si no contemplamos la gracia de Dios reflejada y revelada en las Escrituras. Es imposible que por más que lo deseemos con todas nuestras fuerzas
Y por más que intentemos todos los sacrificios humanos posibles, es imposible que crezcamos a la semejanza de Cristo si no nos sometemos a su propósito y a su voluntad. Y para poder someternos a su propósito y su voluntad necesitamos el alimento cotidiano de la lectura de la palabra de Dios y la comunión de la iglesia. Dos elementos esenciales y fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Lectura de la palabra de Dios, conversación con Dios a través de la oración y la comunión de los fieles. Como conclusión y un desafío a la aplicación práctica en nuestra vida, un llamado a una evaluación personal, una evaluación interna. Si el diseño de Dios para nosotros es que nos parezcamos a Jesús, es necesario que evaluemos nuestras reacciones, es necesario que evaluemos nuestras prioridades y es necesario que evaluemos nuestro carácter. Quizá lo más difícil de moldear en nuestra vida espiritual es precisamente nuestro carácter. No es difícil para Dios. Es difícil que nosotros le permitamos a Dios meter su cincel en nuestro carácter para transformarnos según su propósito para nuestra vida. Tenemos que evaluar nuestras reacciones. Tenemos que evaluar nuestras prioridades. ¿Qué está primero en nuestra vida? Jesús lo dijo muy clarito a los que le seguían. Si ustedes no están dispuestos a ponerme a mí por sobre toda otra prioridad, no me sigan. Si no están dispuestos a negar a su padre, a su madre, a menospreciar, dice, ¿no? A menospreciar, que decía, a valorar menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y aún su propia vida, no vengan conmigo. ¿Por qué puso tan alta la vara? Porque ese es el desafío de Dios para la vida de un creyente. Lamentablemente en la posmodernidad, no sé qué era estamos viviendo ahora, se ha diluido tanto y tan tremendamente el mensaje de la palabra de Dios y el desafío de Dios para nuestras vidas, que parece como que le rogáramos a las personas que no importa cómo viven, no importa cómo piensan, no importa cómo es su carácter, no importa nada, con tal que vengan está todo bien. Pero Jesús dijo todo lo contrario. No vengan si no están dispuestos a moldear su carácter. No vengan conmigo, no me sigan si no están dispuestos a negarse a ustedes mismos, a tenerme a mí como prioridad, a desear seguirme, pero no solo por estar detrás mío y recibir algún beneficio de los milagros y bondades que repartía, sino para ser como yo. Estamos tan faltos de ese desafío espiritual para nuestra vida, que a veces para cierta generación de creyentes parece un absurdo pretender que la vida cristiana sea lo que la Biblia dice que tiene que ser. Que la vida cristiana no sea asistir una vez a la semana a un culto donde la paso bien, donde me alegro con mis hermanos y disfruto de la adoración y la alabanza y escucho un mensaje bíblico y luego sigo mi vida como quiero, como me da la gana, sigo manejándome en mi vida personal a mi manera, a mi estilo, cuando Dios con toda claridad dice, el propósito que tengo con ustedes es que ustedes sean una nación santa, pura, sin mancha, escogida, que pueda ser útil para anunciar el evangelio de salvación a otras personas. Y el evangelio de salvación no solo lo predicamos con nuestras palabras, sino básicamente lo manifestamos con nuestra vida.
Pero cuando nuestra vida no refleja el carácter de Dios, se nos hace difícil hablar del Evangelio. Y en esta evaluación personal interna que tenemos que hacer es cómo son mis reacciones frente a distintas circunstancias, cuáles son mis prioridades y cómo es mi carácter. Lo más duro de transformar porque no le permitimos a Dios meter la mano allí. ¿Nos estamos pareciendo más al mundo o estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo? Cuando intencionalmente tomamos la decisión de decirle al Señor, quiero que moldees mi vida, quiero que moldees mi carácter, quiero que transformes mi vida, nos estamos comprometiendo a ser conscientes de cada palabra, de cada pensamiento, de cada reacción, de cada prioridad en mi vida. ¿Nos estamos pareciendo más al mundo? ¿O estamos dejando que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo? Es necesario que respondamos cada uno de nosotros esa pregunta muy personal. ¿Anhelamos la santidad o seguimos amando los antiguos pecados? Viviendo en una ambigüedad y en una inconstancia. La Biblia dice en la carta de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese doble ánimo, esa particularidad de nuestro carácter, tiene que ser resuelta. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en el cielo. No podemos servir a dos señores. La ilustración bíblica también, que de un mismo árbol no puede haber fruto malo y fruto bueno. Entonces, ¿qué tipo de árbol quiero ser? ¿Qué tipo de fruto quiero tener? ¿Anhelo santidad o sigo amando mis antiguos pecados? Y cuando uno toma esta decisión tan íntima, tan personal, nos damos cuenta que al principio cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, porque nuestra historia, porque nuestro pasado, nuestra costumbre nos vuelve a llevar a esa vida de inconstancia y tenemos que ser muy conscientes de tener que permitirle al Espíritu Santo que vaya moldeando nuestro carácter y nuestra vida a la imagen de Cristo. Tenemos que arrancar el día orando con esa conciencia, reconociendo nuestra debilidad, nuestra inconstancia, nuestra insuficiencia y pidiéndole a Dios que nos auxilie, que nos ayude a no olvidarnos de ese propósito, a no distraernos con la multiplicidad de distracciones que el mundo nos presenta. Y cada vez que volvemos a cometer el mismo error, volver al compromiso. Darnos cuenta de que hemos caído, de que hemos flaqueado, de que hemos retrocedido. Es decir, Señor, vuelvo a empezar. Un día a la vez. Porque estamos habituados. Estamos enviciados con una vida del mundo en nosotros. Necesitamos dejar a Dios obrar en nuestra vida. Y mirar el modelo de Cristo, ese nivel, esa vara tan alta, puede a algunos desmoralizarnos, porque vemos que estamos muy lejos de su perfección,
en nuestro día a día. Pero nuestra seguridad no descansa en la rapidez o en la velocidad de nuestra santificación, sino en la firmeza de su justificación. Repito, nuestra seguridad no descansa en la velocidad de nuestra santificación, porque a veces damos un paso para adelante y dos para atrás, o dos para adelante y uno para atrás, parece que nos cuesta mucho avanzar y el nivel de la estatura de Cristo nos queda muy lejos, pero tenemos que entender en la firmeza de la justificación de Dios. Él nos quitó nuestro pecado, los clavó en la cruz de Cristo, nos dio una nueva vida y esa nueva vida tenemos que vivirla día a día, paso a paso, centímetro a centímetro, para alcanzar el propósito de Dios. Y recordar la promesa del Señor, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Cómo la perfecciona? Llevándonos de la mano. Como somos responsables de esa santidad cotidiana, tenemos que tomarnos de su mano para que Él nos lleve y perfeccionar acá significa completar, ¿no? Si el que empezó la buena obra la va a completar, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a caminar en ese sentido. Cristo vivió la vida de perfecta conformidad que nosotros no podíamos vivir y murió en la cruz para perdonar nuestras fallas. Él hizo la obra, Él completó la tarea, Él nos dejó un modelo, Él se constituye en un molde en el cual debemos derretirnos para conformarnos a Él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros y eso garantiza que si trabajamos obedientemente en buscar el propósito de Dios, vamos a terminar pareciéndonos a Él. Cuando el apóstol Pablo dice en su testimonio al final casi de su vida, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, está diciendo, llegué a cierto nivel porque busqué, porque procuré, porque trabajé, porque me negué a mí mismo y porque deseé intensamente parecerme a Cristo y vivir como Él. ¿Qué tenía de extraordinario el apóstol Pablo? Era un ser humano común y corriente como nosotros, pero tenía una determinación. Tenía firmeza en esa determinación. Parecerse a Cristo, ser como Cristo. Y ese es el desafío de Dios. Ese es el modelo de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo que tuvo el apóstol Pablo también lo tenemos nosotros y garantiza que vamos a terminar pareciéndonos a Él si asumimos el compromiso de crecer tomados de su mano, someternos a su soberanía, ponerlo a Él en primer lugar sobre toda otra cosa, humillarnos bajo su poderosa mano. Un desafío para empezar a trabajar es identificar aquella área específica de nuestro carácter que necesita ser trabajado por nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, pero por sobre todas las cosas con la ayuda del Espíritu de Dios. Y una de las cosas en las cuales todos nos parecemos es el problema del orgullo. Y ahí es donde Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Que nos humillemos ante su grandiosidad, ante su poderosa mano,
ante su señorío y autoridad. Que reconozcamos que sin Él, como decía allí, hablando a la multitud en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, con la ilustración de la vid, de la parra, separados de mí, nada pueden hacer. Y el ejemplo, ¿no? Una rama de la parra, si es arrancada, por más que esté llena de flores y de fruto, no va a prosperar, porque prospera siempre y cuando esté bien unida al tronco. Y Él es el tronco, Él es la vid. Y el desafío es que permanezcamos unidos a Él. Y al reconocer que separados de Él no podemos hacer nada, eso batalla contra nuestra soberbia, contra nuestro orgullo. Cada vez que tenemos una discusión con quien sea, lo primero que aflora y con mucha fuerza es nuestro orgullo, queriendo tener la razón, queriendo imponer nuestra opinión, nuestra verdad, nuestro punto de vista. Y tratamos de hablar más fuerte para que nuestra voz tape la voz del otro y no permitir que ninguna otra opinión o cosa nos distraiga de nuestro concepto. Pero el Señor dice, sin mí no son nada. Cuando aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él está dispuesto a exaltarnos. Necesitamos trabajar en eso, identificar un área específica de nuestro carácter sobre el cual empezar a trabajar. Nuestro orgullo puede ser falta de perdón. Obviamente la falta de perdón y el orgullo están muy ligados. La impaciencia. Quizás si empezamos a hacer un análisis pormenorizado, vamos a ver que todo está muy ligado al orgullo, a la soberbia, a la autoestima desmedida. Pero cuando podamos identificar esa área específica de nuestra vida, llevarla en oración al Señor diciendo, Señor, rompe este orgullo que pertenece al viejo hombre, al viejo yo, y poné en mí la mansedumbre de Cristo. Tenemos que empezar a trabajar sobre esos aspectos de nuestra vida que le ponen un freno al propósito de Dios para nosotros. Nosotros somos el obstáculo para que Dios pueda obrar con autoridad. Oremos. Señor, tenemos muy en claro, muy en claro, de dónde nos rescataste, de dónde nos sacaste en nuestra condición de pecadores. Tenemos muy en claro a la luz de tu palabra cuál es tu propósito para nuestra vida, pero tenemos una gran lucha, una batalla que solos no podemos vencer. Y tiene que ver con nuestro carácter. Necesitamos rendir ese carácter, necesitamos humillar ese carácter ante tu soberanía. Necesitamos que nos ayudes a identificar esa área específica de nuestro carácter que necesita ser transformado para poder llevarla ante ti en oración y pedirte que rompas ese orgullo, porque pertenece al viejo hombre, al viejo yo. Y necesitamos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros tu mansedumbre, el fruto de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a cada una de nuestras vidas y sigas desafiándonos a crecer a la imagen
de Jesucristo. Poniéndolo a Él por sobre todas las cosas. Dándote la gloria y la honra que solo tú mereces. Renunciando a nuestra propia gloria o a nuestra propia honra, dejando de pretender, de pelear, de batallar para mostrar quiénes somos, porque en realidad sin ti no somos nada. Te pedimos, Señor, tu auxilio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos saludamos, no en la vereda porque hace mucho frío.